día de hoy, para que les quede, una semana para que ustedes estudien. Me confirma que les llegó la semana pasada, el viernes, unos ejercicios. ¿Sí? Sí, profe. Sí llegan los ejercicios. Listo. Entonces la idea es que de ahí salgan 2 en el parcial. ¿Listo? Que salgan 2 del parcial ahí. La navegación para este parcial va a ser navegación secuencial y al igual que el anterior vamos a colocar 10 preguntas, pero de esas 10 preguntas solamente vamos a tener en cuenta 8. ¿Listo? Bueno. Profe, al fin ya no hay parcial de escuela. Pues digamos que les dieron como libertad para que cada profesor terminara el curso como quisiera. El sábado tuvimos la reunión y eso fue lo que hablamos, como que cada profesor terminara. Según lo que mencionaban los otros profes, ninguno alcanzó a terminar la clase completamente. Algunos solo vieron la mitad de la clase, otros apenas empezaron la clase. Bueno, en fin, no hay como uniformidad respecto a los temas que se dieron, perdón. Entonces, pues no, la idea es como que cada uno de los profesores termine el curso de la mejor manera posible. Y pues, en el caso de nosotros, pues serían 3 parciales, y cada uno de 33 y 34%, para que nos dé el 100. Ahí sería más o menos. O si ustedes quieren hacer un parcial de escuela, si quieren lo hacemos. O sea, ustedes son los que dicen, muchachos, yo no tengo ningún problema. Igual las bases de datos con ejercicios nuevos ya está hecho. Entonces ustedes verán, ustedes me dicen qué es lo que quieren. El parcial quedó para el lunes festivo, ¿no? Nos quedamos. ¿Sí? Sí, para el 9 de 8. Listo, de hoy en 8. Señor. Pues no sé, si quieren, ustedes me dirán a qué hora. ¿A qué hora les digo? Pues por eso, yo sé que algunos de ustedes trabajan o tienen parcial, no sé qué situación tengan. ¿Por qué es que no lo puede presentar hasta ahora? Y pues el detalle está en que después alguno diga que no a las 4. Sí, yo no tengo problema, pero de pronto alguno que otro tenga parcial a las 4. Y recuerde que es a usted que le están colocando un parcial en una hora que usted está en clase. Sí, entonces, cualquier cosa, pues usted tiene todo el derecho tendría todo el derecho de presentar supletorio prácticamente que sin ningún tipo o sea, sin ningún problema, porque usted dice, no, yo tengo clases ahora y las clases en los festivos están aprobadas por la universidad, entonces, pues, ¿no? Pero no sé los demás qué opinen, si cambiamos la hora, lo hacemos temprano, no sé. Entonces, Para mí la hora de clase está bien. Había alguien que había dicho que tenía un parcial ese día, pero no sé si esté Sí, conectado o ese no. compañero que está hablando. ¿De sí, 3 él a dice, 5 pueden todos? Yo puedo traer 5, pero no hay problema. No, yo no puedo, de 3 a 5 tengo parcial a las 4. ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el detalle, porque
Pues ninguna puede decir que no puede de 2 a 4 porque ustedes tienen parcial, o sea, tienen clase en su horario de 2 a 4. El problema es un horario externo a ese que ahí sí van a empezar cada quien, ¿no?, a presentar inconvenientes. Así que pues no sé, muchachos, la idea es como que ustedes se pongan de acuerdo. Y si no, pues quedaría para esa hora, porque no sé, o que el compañero decida cuál parcial presenta, si el de circuitos o el de ecuaciones. ¿Sí? Profe, el parcial solo dura solo 2 horas, ¿cierto? Si el parcial solamente dura 2 horas. Sí, el parcial son 2 horas, como todos los parciales que hemos hecho, 2 horas. Pues como son 8 puntos de 10, entonces creo que 2 horas es más que suficiente. Y aparte de eso, ustedes tienen unos ejercicios en los cuales, si los desarrollan todos, pues ya tienen 2 puntos ahí adicionales que ya hicieron. Entonces, 2 puntos, pues si hicieron la tarea completa para resolver 6, es más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahorita les digo quién se queda sustentando. ¿Dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿La clase anterior? Vimos lo que era convolución y faltaron como ejercicios de eso. Solo hablamos de lo que era la convolución, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Pues vamos a hacer de eso y vamos a dejar hasta ahí. Solo hasta la convolución. Vamos a hablar de convolución. Signo para convolución es un asterisco. ¿Cómo se define convolución? Entonces, vamos a tener dos funciones f de t y voy a hacer la convolución entre ellas. Eso se va a definir como la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau por el de tau. Esa es la manera clásica, ¿no?, de definir convolución. Entonces, ¿cómo funciona? Miren que aquí en la primera función voy a cambiar la t por tau y en la segunda función voy a cambiar la t por t menos tau. Vamos a hacer un ejemplito de eso, hay varios ejemplos. Por ejemplo, muchachos, ¿qué sería t convolución w de la t? ¿Eso qué sería? Por definición, la que tenemos ahí, eso sería que la integral desde 0 hasta t, ¿de quién? En la primera función cambiamos la t por t menos tau, perdón, por tau, eso sería tau. Y en la segunda función cambiamos t por t menos tau, entonces nos quedaría w elevado a la t menos tau por el de tau. Quedaría así. ¿Cómo se hace la integral? ¿Cómo se hace?
Sale directo, ¿no? O sea, tau es constante. Ah, no, por partes. T es T, constante. T es constante, entonces por partes. Listo. Entonces, como T es constante, yo lo voy a sacar. Entonces quedaría e elevado a la T por integral de 0 a T de tau por e elevado a la menos tau por el de tau. Hacemos partes, pues hacemos u igual a tau, eso quiere decir que de u es igual al de tau. Hacemos db igual a Euler a la menos tau por de tau. Eso significa que b sería Euler a la, perdón, menos Euler a la menos tau. Aplicamos la fórmula de partes y nos queda, es u por b. Entonces quedaría aquí este Euler a la t que multiplica. Y voy a colocar ahí una vez el resultado de la fórmula de partes, que sería menos tau por Euler a la menos tau, que es multiplicar u por b, menos la integral de b por du. Con este menos que tiene b, pues aquí se me convierte en más, y me queda Euler a la menos tau por el de tau. No voy a colocar límites de integración, cuando termine de hacer esta integral, los voy a reemplazar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Euler a la t, esto es t, tau. Euler a la t se multiplica a menos tau por Euler a la menos tau, y la integral de Euler a la menos tau es menos Euler a la menos tau. Todo esto evaluado de 0 a t. Eso quedaría Euler a la t que multiplica a quién. Evaluando, vamos a cambiar todas las t, perdón, todas las tau por t. Eso quedaría menos t por Euler a la menos t menos Euler a la menos t. Ya evaluamos en t, ahora vamos a evaluar en 0, cambiamos todas las tau por 0, como acá hay una t, un tau multiplicando, cuando reemplace por 0 eso se anula. Aquí me quedaría entonces menos de la fórmula de evaluación, con este menos, pues me quedaría como más, y Euler a la menos 0, eso es 1. ¿Esa que es igual? Haciendo distributiva, ¿qué obtenemos? ¿Qué nos daría? Menos t menos 1 más Euler a la t. Quedaría Euler a la t menos t menos 1. Listo. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo se hace una convolución entre dos funciones. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una convolución entre tres funciones, pues se hace de propiedad asociativa y ya. Una de las propiedades de la convolución es también la conmutatividad, es decir que f convolución g de t va a dar lo mismo que g convolución f de t. Bueno, a nosotros para el parcial nos interesa es el proceso, digamos que inverso. ¿A qué me refiero? Aquí hay un ejemplo de, dadas dos funciones, calcular su convolución. Pero ahora lo que nosotros queremos es, dada una integral, identificar esa integral como una convolución. Eso es lo que queremos. Tenemos que ver en esta formulita y de la derecha a la izquierda. Entonces yo voy a escribir aquí la integral. Por ejemplo, voy a escribir la integral de 0 a t de y de t menos tau por Euler a la tau por de tau. Esa integral que acabamos de escribir ahí, ¿a qué convolución pertenece? ¿Cuál es la convolución?
Euler a la t de convolución de YT. ¿Sí? Eso sería E a la T, convolución y de T. ¿Estamos? Es muy importante que reconozcamos una integral como una convolución. ¿Listo? Una integral de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar acá. ¿Qué sería la integral de Z T de Y de T menos tau? Eso qué sería. ¿Será que eso es una convolución? ¿Sí o no? Entonces, ¿Será yo la que? interpretaría como convolución de 1 por YT. Sí, señor, eso sería 1 convolución Y. Es correcto. El escalar 1 convolución Y. Bueno, más o menos claro cómo interpretar una integral como una convolución. ¿Sí? ¿No tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a hacer algunos ejercicios, o no, más bien vamos a definir algo. Vamos a definir un teorema de una vez. Y ahorita, digamos, lo que tiene que ver con los ejercicios que están en duda. Entonces, el resultado, algo que se llama el teorema de la convolución. ¿Listo? El teorema de la convolución. ¿Qué es el teorema de la convolución? Dice que la transformada en Laplace de f de t convolución f de t va a ser igual a la transformada en Laplace de f de t por la transformada en Laplace de g de t. Entonces, ahí tenemos un resultado muy importante. Hay muchísimos ejercicios que tienen que ver con ese teorema como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería? Modo de ejemplo aquí. ¿Qué sería, por ejemplo, la transformada en Laplace de y de t convolución coseno de 2t? ¿Eso qué sería igual? La Laplace de YT que multiplica a la Laplace de coseno de 2t. ¿Y eso qué sería igual? ¿Eso qué sería igual? Eso sería, sí, lo que acaba de decir el compañero, acá en el teorema de convolución, sería la transformada de Laplace de y de t por la transformada de Laplace de coseno de 2t. ¿Y eso cuánto da? Eso daría Laplace de y de t, bueno, s Laplace de y de t sobre s cuadrado más 4. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta? Si nos pidieran hallar YT, en este caso entonces sería aplicar la plaza inversa a ese resultado que tuvimos. Si me dieran ese resultado, o sea, ¿se refiere a que si me dieran ese resultado, cómo encontrar YT? ¿Sí? Pues como tal es empezando desde el ejercicio, es decir, halle Ah, la YT sabiendo que la convolución de YT, como convolución coseno de 2t. Entonces sería hacer este procedimiento, llegar a ese resultado que tuvimos y luego hacer la plaza inversa. pues algo así, más o menos. No completamente porque tenemos YT a ambos lados, ¿no? Tengo, pues, sí. Si usted aplica la plaza inversa a ambos lados, nos tocaría, uy, es que prácticamente devolvernos en este caso no sería para nada, pues no llegamos como a nada, por decirlo de alguna manera. Porque de un lado tenemos YT metido en Laplace, pero con una convolución. Y en este caso tenemos ese YT metido en Laplace, pero sin una convolución. Pero creo que se refiere a cosas como esta. A esto, por ejemplo. Vamos a resolver una ecuación. Es f' de t más seno de t igual a la integral de 0 a t de f de tau coseno de t menos tau de tau con la condición inicial que f de 0 es 4. Entonces, eso que tienen ahí en el tablero, muchachos, que yo les había comentado en un momento, es algo que se llama una ecuación íntegro diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos una función desconocida, que es f de t, la tengo, en este caso, derivada, y la tengo metida en una integral. Por lo tanto, este tipo de expresiones se llaman ecuaciones íntegro diferenciales. Si no estuviera esta función derivada, sería una ecuación integral. Si no estuviera esta integral, sería una ecuación diferencial. Entonces, para que más o menos se entienda, si en el parcial les digo, resuelva la siguiente ecuación íntegro diferencial. Es decir, va a haber una ecuación en la cual lo desconocido es una función que va a estar derivada e integrada al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo resolvemos lo que está ahí? Lo primero que vamos a hacer, lo primero que podemos hacer acá, muchachos, es que ustedes identifiquen esta integral como una convolución. ¿Sí lo ven? ¿Eso qué sería? Esa integral, ¿cómo la podrían escribir? F de t convolución de coseno de t. Ok, entonces voy a escribir de la siguiente manera. F' de t más seno de t igual a f de t convolución coseno de t. Entonces miren que cogí y expresé esa integral como una convolución. Ahora, puedo aplicar Laplace a ambos lados y utilizar el teorema de la composición para separar esa transformada de Laplace. Entonces voy a escribir Laplace a ambos lados. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría ahí? Laplace de f de t más f de 0 más... Casi, pero no. No es más f de 0. Ah, menos negativo.
Menos f de 0. f Entonces, de 0. Laplace de f' es s, Laplace de f menos f de 0 más. ¿Qué es Laplace de seno de t? ¿Eso qué sería igual? A 4. No, Laplace de seno. Esa Laplace de seno de t sería 1 sobre S cuadrado más 1. s cuadrado más 1. ¿Igual a qué? ¿Qué es Laplace de esta convolución utilizando aquí este teorema? ¿Qué nos daría? Laplace de S, Laplace de F sobre S cuadrado más 1. Al cuadrado. Listo. Entonces daría s Laplace de f sobre s cuadrado más 1. Muy bien. Y como aquí tenemos que f de 0 es 4, pues obviamente voy a cambiar ese f de 0 ahí por ese respectivo valor. Bueno, ahí voy a parar. Si tienen alguna pregunta, una duda, por favor. Si está claro, si no está claro, por favor. Si algo no Al se momento todo entendió. claro. Todo Señor. claro. Todo claro hasta el momento. Listo, gracias. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer en este momento? Tratar de dejar los términos donde está Laplace de F en un solo lado. ¿Ok? Y como, entonces, lo que nosotros podríamos hacer sería pasar este término para allá, este término para allá, y este término traerlo para acá y sacar factor común. ¿Sí o no? ¿Cómo quedaría? Haciendo todo eso al mismo tiempo. Es decir, pasando esos dos términos que están a la izquierda hacia la derecha y el que está a la derecha trayéndolo hacia la izquierda y sacando factor común Laplace de f. Porque la idea es dejar como que todos los términos que tengan Laplace al mismo lado. Pero este me lo va a traer para aquí. Entonces, ¿qué quedaría? Laplace de f que multiplica a quién. Porque hay dos términos que tienen Laplace de f. Entonces yo lo saco como factor común y ¿qué me quedaría? S menos S sobre S cuadrado más 1. ¿Me repite? S menos S sobre S cuadrado más 1. Y haciendo esa resta que le da. S que multiplica S cuadrado más 1 menos S y todo eso sobre S cuadrado más 1. Y eso cuánto da.
Pues a mí me dio que era la Laplace de ft, que es igual a 4 que multiplica a s cuadrado más 1, todo sobre s que multiplica a s cuadrado más 1 menos s. Sí, creo que queda como... ¿No queda así? No queda la Laplace de f que multiplica a s cubo sobre s cuadrado más 1 igual a 4 menos 1 sobre s cuadrado más 1. Sí, sí, ya sé. ¿Listo? ¿Y cómo despejamos la Laplace? Se supone que ahí dice, cuando resolver f' de t más n de t igual a la integral de 0 a t de f de t, porque es un t menos tau por tau. O sea que ahí yo lo que necesito es encontrar quién es f de t. Y ya casi. ¿Qué me quedaría? Eso daría a 4 que multiplica s cuadrado más 1 menos 1 sobre s cúbico. Espera un segundo. Igual a 4, o sea, está multiplicando cada uno de estos dos términos por el inverso multiplicativo de este, o sea, por s cuadrado más 1 sobre s cubo, ¿cierto? Sí, Entonces, va a multiplicar 4 por s cuadrado más 1 y lo va a dividir por s cubo, ¿cierto? Sí. ¿Y eso cuánto daría? pues yo ya lo 4 resolví por más, s o sea, cuadrado dividido por s cubo, eso es 4 sobre s. ¿Sí? Más 4 sobre s cubo menos 1 sobre s cubo. ¿Sí? sí, ¿Listo? Entonces, obviamente, esto se puede escribir como 4 sobre s, 4 sobre s cubo menos 1 sobre s cubo, eso es más 3 sobre s al cubo. Sacamos la transformada de la Laplace inversa a ambos lados y me queda que f de t es igual a ¿quién? La Laplace inversa de 4 sobre 3 s, medios de t cuadrado. pues la Laplace inversa de 4 sobre s es 4. 4 más la 3 Laplace medios, inversa de sobre s cubo, 3 medios de t cuadrado. 3 medios de t cuadrado. Listo. Y ahí se termina. La función f de t, que es la solución
de esta ecuación íntegro diferencial es 4 más 3 medios de t al cuadrado. Yo les envié a ustedes, dentro de los 5 ejercicios que estaban ahí, hay una ecuación íntegro diferencial y es fijo que van a tener que resolver no solo una, sino varias ecuaciones íntegro diferenciales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Esto va a ser fijo en el parcial. Este tema y este tipo de ejercicios. Las ecuaciones íntegro diferenciales. Así que no sé si tengan alguna duda, muchachos. Una pregunta. ¿Cómo está claro? Miren a ver. ¿Quieren que dé un ejercicio en pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Listo. Desarrollen, por favor, y miren a ver cuál es la respuesta correcta. Dice, considere la ecuación integral de Volterra. F de t igual a g de t más alfa por integral de 0 a t de f de tau por h de t menos tau. Lo que les decía, esta ecuación no es una ecuación íntegro diferencial porque no está la derivada de una función, de la función ahí desconocida. Como solo está la integral, entonces por eso que se llama una ecuación integral. Y todo este tipo de ecuaciones, las integrales y las íntegro diferenciales, pues se asocian con algo que se denomina ecuaciones de Volterra. Entonces por eso que aquí dice la ecuación integral de Volterra. Entonces, miren a ver, muchachos, ¿cuál es la opción correcta? Y ya después de eso, pues digamos que hasta ahí vamos a ganar el tema del parcial y procedo a
activar la nota del parcial y decir quiénes tienen que sustentar. La D. La D. Vamos a esperar que ven los demás.
¿Y la tabla B? Ah, Profesor, antes de continuar, ¿qué relación hay entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? son diferentes formas de afrontar muchos problemas similares, aunque la transformada de Laplace de Fourier es un poco más potente que la transformada de Laplace. Vale, inclusive hay más transformadas, ¿no? No solo las de esas dos, hay muchísimas más. Realmente, todo lo que tiene que ver con las dos transformadas que menciona es básicamente formas algebraicas de resolver algunos tipos de problemas, formas de tipo algebraico, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí, por ejemplo, cuando usted aplica la transformada de Laplace, le llegan a ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones en las cuales usted despeja, aplica transformada de Laplace inversa y lo resuelve. Eso es una manera algebraica de afrontar un problema. No es la única forma, ¿no? Existen, por ejemplo, formas geométricas de afrontar problemas, ¿sí? Pero básicamente las dos transformadas es simplemente resolver un problema desde el punto de vista algebraico. Bueno, pues cuando empezamos de la parte de matemática, estamos hablando de la interpretación de cada uno y nada por el estilo. Básicamente lo que hacen las dos transformadas es eso, es tratar de resolver problemas desde el punto de vista algebraico. Eso es básicamente lo que hacen los dos. Bueno, entonces estamos, ok, vamos a escribir la ecuación que tenemos ahí. Tenemos f de t, tenemos por acá f de t igual a g de t más alfa por la integral de 0 a t de f de tau por h de t menos tau por de tau. Listo. Creo que nos dicen, tenemos que aplicar la Laplace a ambos lados, ¿no? Y despejar la Laplace de f de t. Vamos a aplicar transformar la Laplace a ambos lados. ¿Listo? Entendiendo que esta integral corresponde a quién. Eso sería. La convolución de f de t, f de convolución h de t. Muy bien, f de t, convolución h de t. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a ambos lados, nos quedaría que Laplace de f de t es igual a quién. A la transformada de Laplace de g de t más alfa por la transformada de Laplace de f de t por la transformada de Laplace de h de t. ¿Sí o no? Ahí aplicamos el teorema de la convolución. ¿Listo? Sacamos la constante y Laplace de f convolución h de t es Laplace de f de t por Laplace de h de t. ¿Qué hacemos ahora? Como si usted mira la opción B, C, D, en todas, lo que está despejado es Laplace de f de t, o inclusive o f de t. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a pasar por este lado todo lo que tiene que ver, para que me quede a la izquierda Laplace de f de t. Entonces, voy a sacar factor común. Me quedaría Laplace de f de t, factor de quién? 1 Menos alfa Laplace de h de t. Ah.
quedaría así. El otro lado quedaría la transformada de Laplace de GDT, despejada de ahí. Entonces quedaría Laplace de GDT sería igual a Laplace de GDT sobre 1 menos alfa por la transformada de Laplace de HT. ¿Sí? Sí. Ok, entonces empecemos a analizar la respuesta que tenemos ahí. En la parte B dice, aplicando Laplace, se tiene esta desigualdad. Tenemos, dice, resolviendo para Laplace de FDT, se obtiene que Laplace de FDT es igual a Laplace de GDT sobre 1 menos alfa por Laplace de HDT. Hasta ahí es correcto. Esto hasta ahí es correcto. Y luego dice, por último, basta aplicar la Laplace inverso para obtener explícitamente la función f. Vamos a mirar la que sigue. La C. ¿La C está bien o está mal? Está mal porque ahí no están tomando en cuenta lo de convolución. Igual se están tomando Laplace de HT menos Sí, Z. Tau. Señor, exacto, eso no se toma. Y la D, porque si usted analiza la B y la C, hasta cierto punto es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se fue por la B y no la B, por ejemplo? Pues ahora no sé si la D sea la correcta porque viendo las propiedades de Laplace, no sé si esté bien, digamos, tomar Laplace inversa de G de T, sea lo mismo que tener Laplace inversa de G de T dividido por Laplace inversa de lo de abajo. Muy bien, resulta que nosotros vimos solamente dos propiedades de la transformada de Laplace, que esas, ¿no? Básicamente una, y esa propiedad la cumplía tanto Laplace como Laplace inversa, que era la propiedad de linealidad. Sí. Nosotros hablábamos de linealidad, que era sacar constantes y separar ¿qué? Sumas y restas. Pero en ninguna parte dice que yo puedo separar ¿qué? Ni productos, Divisiones. ni cocientes. Exacto. Profesor, pero es que usted aquí separó. No, mire que eso es una convolución y aquí es un producto de funciones. Ojo con eso. O sea, aquí no es de que si cambian esta convolución por un producto usual, que esto es, no, ojo con eso no es cierto. Tiene que ser una convolución para que se obtenga la igualdad. Entonces aquí, si usted calcula Laplace inverso a ambos lados, ok, ahí sí tendríamos que f de t sería Laplace inverso de la transformada de Laplace de g de t sobre 1 menos la transformada de Laplace de h de t. Y de ahí no se puede hacer nada, porque en la d lo que están haciendo es decir que Laplace de este cociente es Laplace del de arriba, o sea, del numerador, menos Laplace del de abajo. Y eso no se puede. Eso no se puede separar. Miren que la B es cierta porque dice, para obtener explícitamente la función f de t, basta con aplicar Laplace inverso. Sí, miren, si aplicamos en esta ecuación Laplace a ambos lados, ya tengo aquí f de t igual a este. Ahora, eso no quiere decir que yo sepa cuánto es esto, ¿no? Pero sí, explícitamente ya sé que no es f de t. Laplace inverso de esto. Ahora, otra cosa es cómo poder calcular esos transformados de Laplace, ¿no? Es algo completamente diferente, pero la P dice muy claramente que usted ve que si aplicamos Laplace inversa, usted obtiene explícitamente, o sea, que despeja f de t, y eso es lo que está ahí. Entonces, conclusión, la respuesta correcta para ese ejercicio es la B. ¿Está claro? Sí. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Insisto, miren, esto es lo que le va a salir en el
parcial. Esa es la manera como tienen que justificar. Pues yo tengo es una pregunta como viendo el tercer punto del taller que dejó, es que ahí dicen de que el integral de t menos la tau al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces no sé si ahí toca resolver ese cuadrado y ya después tratar de factorizar para obtener lo que es la convolución, o habrá algo que se pueda hacer teniendo ese t menos tau al cuadrado. Déjenme abrir aquí ya. ¿En cuál punto me dice? En el tercero del taller, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ya lo estoy viendo aquí. ¿Qué pasa con eso? Dice, Pues usa digamos, la forma de Laplace para hallar x de t. X de t es 1 menos la integral de 0 a t de t menos tau al cuadrado menos 1 por x de tau por de tau. ¿Qué pasa? por ejemplo, digamos, viendo estas funciones que acabamos de resolver, uno puede intuir fácilmente hacia dónde tiende la convolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sabría de que es convolución por lo menos de x de t, convolución de una función donde es, por ejemplo, t al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ajá, sí. O sea, está bien, es decir, el tau simplemente, el t menos tau se cambia donde está t. Cuando hay una constante no cambia nada. No, lo que hicimos ahorita en el ejemplo de que era la integral de 0 a t de y de t menos tau por de tau. Que sabía que eso era 1 convolución y de t. Listo. ¿Sí? Sí, No, sí, no pasa nada. y así como otra preguntita por encima es del primero, que dice t convolución de y de t. Entonces, digamos, ahí aplicaría lo que es esto, El teorema Laplace, de- aplico la propiedad de teorema de la convolución, y entonces aplicaría Laplace en t cuadrado y así irás resolviendo más o menos hasta hallar y de t. Sí, pero hay que entender que en ese primer ejercicio hay un detalle que es Euler a la menos t, ¿no? Ok, Este claro. cuadrado que multiplica a 1 menos Euler a la menos t. Ya corrijo y les envío otra vez el símbolo. Listo. Sí, ahí se aplica el teorema de convolución. Más que todo eran eso, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, pues nada, muchachos, solo basta decir un segundito. Pues solo basta decir que se trató de hacer lo mejor posible en el curso, de ver los temas pues, más importantes del curso. Como iba el semestre, era imposible verlos todos, prácticamente imposible. Se hizo un énfasis en aplicaciones, ¿no? Se hizo un énfasis en aplicaciones, no tanto en resolver ecuaciones diferenciales, sino en resolver situaciones de contexto. Esto me parece a mí que, en el fondo, para ustedes, como pues, la mayoría son ingenieros, resulta mucho más significativo ese tipo de ejercicios que resolver o hacer demostraciones, ¿no? Acerca de algún tipo de ecuación diferencial. Entonces, de Laplace, pues se trató de ver todo. Nos faltó por ahí realmente de Laplace, nos faltó ver dos cosas por ahí así como medio importantes, que es la derivada de una transformada y la transformada de la función periódica, ¿no? Pero bueno, ya meterles más y más temas simplemente como por, no creo que sea prudente en este momento. Ustedes la próxima semana van a estar llenos de parciales, tienen que entregar muchos trabajos, muchos proyectos y la idea pues no es eso, no es tampoco saturarlos, pues el tiempo nos dio hasta acá, no nos dio más, entonces pues espero que, ¿no? Que tengan eso muy claro, ¿no? Se trata de hacer lo mejor posible y ya. Entonces,
Les comento quiénes tienen que sustentar. En fin, ahora el parcial. ¿Me confirma que ya fui la nota? Sí, profe, ya.